yo les voy a contar brevemente sobre Yolanda Gómez y Mar Medina. Son ambas tituladas en Conservación-Restauración con la especialidad de pintura en la Escuela Superior de Conservación y Restauración gallega. Desde el año 2002 han desarrollado una extensa trayectoria profesional en Galicia y han trabajado para museos, para proyectos de intervención en instituciones de la Xunta, del Ministerio de Defensa, Arzobispados, Obispados gallegos, etc. Ellas tienen la empresa CREA y está dedicada al cuidado del patrimonio y además especializado en el tema de pintura mural y de bienes muebles. Nada, las dejo que nos cuenten. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Estamos encantadas de estar aquí y antes de nada agradecer a las instituciones que están detrás, que han permitido, ¿no?, realizar este curso, y sobre todo a Diana y a Teresa. Se han portado genial con nosotras, pero muchas gracias por... Hablo más alto, ¿sí, no? Vale. Por habernos invitado y por habernos permitido presentaros este trabajo a vosotros y enseñaros la iglesia de Nogueira de Miño, en Chantada. Nosotras dos realmente somos CREA Restauración, o sea, somos una pequeña empresa afincada en Galicia, y aunque llevamos ya casi 25 años trabajando, somos nosotras las que nutrimos realmente la empresa. En este trabajo tuvimos la suerte de contar con otras compañeras, dependiendo de la fase de obra, que han pasado muchas horas en Nogueira con nosotras, y al final de la presentación os hablamos de todas. Ha sido un proyecto largo, dividido en fases no continuas en el tiempo, bueno, o no continuas, es decir, fases de meses a lo largo de años más o menos consecutivos, y nos han permitido disfrutar de las pinturas de Nogueira de una manera, la verdad, que calmada, y volviendo a ellas una y otra vez. Entonces, hoy queremos presentaros este trabajo y lo vamos a intentar hacer como lo hemos ido descubriendo nosotras, poco a poco, ¿vale? Para empezar, os queremos situar en el espacio. La iglesia de Nogueira de Miño se encuentra en un enclave privilegiado, que es la Ribeira Sacra lucense. Para quien no conozca, la Ribeira Sacra es un conjunto histórico, arquitectónico y cultural enmarcado en un paisaje, creemos que incomparable. Está entre las provincias de Lugo y Orense y lo forman 27 ayuntamientos. Es el discurrir de los ríos Sil y Miño, junto con el Cabe y el Vivei, que vertebran el territorio, pero además, digamos, que lo han generado, que lo han construido. Ellos son los que han tallado estos paisajes naturales, formando estos cañones. En esta zona de aquí, me gustaría señalar... Vale. Este es el río Miño, hoy el Sil, y este es el Miño, para que os situéis. La iglesia de la que vamos a hablar está situada en este meandro, aquí, como donde tengo ahora más o menos el puntito. Está eso lo habíamos hablado, en la provincia de Lugo y en esa zona, ¿vale? Más allá del paisaje único que destaca por esas laderas, la Ribeira Sacra también es conocida por las extensiones de viticultura. Bueno, lo veis ahí, ¿no? Esa plantación de vino. Se le conoce como viticultura heroica a los trabajos en esta zona. ¿Qué pasa? ¿Media? Ah, vale. Vale. Sí. Vale, perfecto. Nada, bueno, el ejemplo es esta zona, ¿no? Se ven plantaciones de vino de este tamaño. Está la denominación de origen Ribeira Sacra, sinónimo de vinos de esta zona, y además, bueno, esto es para que vierais un poco cómo es el trabajo. Y además destaca por la gran presencia de arte románico en toda esta zona. Está de verdad bañada por un montón de pequeñas iglesias, monasterios, conventos, o sea, la verdad que es un espectáculo. Pero en el tema que nos ocupa, os he traído solo ejemplos en estas pequeñas fotos de la Ribeira Sacra lucense. Bueno, hay un montón de pintura mural, de restos en algunas iglesias, pero de ciclos bastante completos en otras. Esto es Osaviñao, a ver, que las tengo más o menos ordenadas, no vaya a meter la pata. Pinol, esta es la iglesia de Pesqueiras, Lobios, Proendos y Pinol.
Simplemente es para que os hagáis una idea de lo completo que es la cantidad de pintura mural que hay en esta zona. ¿Qué pasa? Igual lo puedes marcar tú y así se te oye mejor. Vale. Ok, perfecto. Vale. Aparte de pintura mural, en esta zona también hay esgrafiados. Se han documentado esgrafiados bastante antiguos y la tradición llega casi hasta el siglo XIX. Se seguían aplicando. Los hay en edificios civiles, en edificios religiosos, y hoy en día se está trabajando un montón en su puesta en valor, en su recuperación, en su estudio, y de hecho se está empezando incluso a trabajar en recuperación técnica, digamos. Se están volviendo a hacer esgrafiados en esta zona. Os he traído esta última foto como ejemplo, pero hay un montón de... Dar para otro lado. Mira, es en el centro. Sí, es que es en el centro, eso es. Mira, aquí en este puntito rojo. Mira, aquí. Es que es muy pequeño, hay que ponerle la mano. Bueno, esa está aquí. Esta es de nueva ejecución. Sí. Como sabéis, ahora mismo se está trabajando para presentar la candidatura a Riviera Sacra para ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Volvemos a Nogueira de Miño. La iglesia perteneciente al Ayuntamiento de Chantada, provincia de Lugo, se halla en la parte más alta de un meandro del río Miño. Este era el plano que os enseñaba más o menos antes, está situada ahí en el puntito rojo y en la fotografía se ve muy claro, está justo detrás de la loma. Vale. Este sería el paisaje que se ve llegando desde Chantada hacia Nogueira. Tienes que ir por una carreterita pegada al Miño. Y este es el paisaje que se ve desde la iglesia, directamente, hacia abajo, hacia el río. Está lleno de viñedos por todas partes. La iglesia es una iglesia románica, construida entre el 12 y el 13, y con una reforma en el 18, en la que se amplió la fachada y la torre. Lo veis, yo creo que es realmente clarísimo, ¿no? En la última foto, en el lateral, se ve muy bien, y quiero que os quedéis con este dato, por favor. Ese muro románico hasta donde llega, cómo cambian los sillares y se convierte en el muro del 18. Por dentro, esta división la vamos a tener exactamente igual. Y este es el primer spoiler que os voy a hacer. Esto es la iglesia de Nogueira de Miño por dentro. Vale, aparte de las pinturas murales, os queríamos mostrar, y se ve claro al fondo, ahí está todavía sin restaurar, pero hay un retablo mayor y dos retablos laterales barrocos, posteriores a las pinturas. Este es un primer dibujo de la iglesia que hemos encontrado, y también quería dejaros este detalle para luego poder seguir bien lo que vamos a ir contando. Hay pinturas en la nave, esa más alto todavía, vale. Perdón, me oigo un montón, me parece que estoy hablando muy alto. Hay pinturas en la nave, que es esa parte verde, y hay pinturas en el presbiterio. En un primer momento se hablaba de pinturas en Nogueira como todo un conjunto, pero realmente nosotros las vamos a diferenciar constantemente y luego vosotros vais a ver el porqué. Os hemos contado que hemos trabajado en fases. Este es más o menos el resumen, para que realmente os hagáis una idea de cómo hemos trabajado. Se empezó la restauración en el 2012 con el muro norte y se acabó en el 2017. Nosotras, que la restauración ha hecho todas las fases excepto la del muro sur, que la adjudicataria fue parte de la restauración y la dirigió Uxía Aguiar. Esta es la primera foto que tenemos del primer día que estuvimos allí. Cuando entramos, lo que vimos en Nogueira de Miño fue esto. Sabíamos que había pinturas, nos habían dicho que teníamos que ir a hacer un concurso, una licitación, lo fuimos a ver y esto fue lo que encontramos. Sacamos los geotextiles, no sé si aquí lo veíais, hay un geotextil a la izquierda porque se hicieron unas obras de rehabilitación en la iglesia porque había filtraciones en el tejado, se arreglaron y se actualizaron los drenajes exteriores y se encintó por fuera la iglesia, y ante esa obra se protegieron las pinturas con geotextiles, y además en esa intervención de urgencia, no sé si lo veis, si se ve, yo creo que bastante bien, encima del arco toral veis unas marcas cuadradas, rectangulares, son engasados que se aplicó en esa intervención de urgencia. Creemos que para proteger que no se cayera alguna zona que estuviera en peligro. Luego los vamos a ir viendo y vamos a ir desgranando algunas.
Al sacar el geotextil, lo que se veía de las pinturas era esto. Entonces, es verdad que somos un poco conscientes de la suerte que tuvimos en el momento que empezamos a trabajar sobre ellas, y pensando que había restos de pintura mural o que no íbamos a encontrar el volumen de la foto que ya os he puesto antes de pintura, tuvimos mucha suerte trabajando aquí. Los murales se conservan, creemos que por varios motivos importantes. Hubo pocas obras, digamos, que modificaran los muros de la iglesia, y con pocas voy a casi entrecomillarlo, porque luego os vamos a contar, se ha abierto un arco, se han incrustado cosas, pero bueno, aún así los murales están bastante completos. Y el otro motivo es por todos esos encalados que veis. Realmente solo hemos visto encalados coloreados en esta última capa. Se ve esos rojos, y en la zona siguiente, esta es la bóveda del presbiterio, esa zona azul. Los encalados intermedios que encontramos son totalmente blancos, solo tenían color estas zonas. Al empezar a trabajar, y esto no me voy a meter en los estudios previos y todas estas cosas porque lo hemos visto un montón estos días y sería repetir exactamente lo mismo. Se hizo un trabajo en 5 fases. Hay 5 proyectos previos, 5 estudios previos que van incorporando la información de la fase anterior, en la que se fueron descubriendo cosas, con lo cual tenemos algún dato más que nos va ayudando a la siguiente fase. Y hay un montón de registros de humedad, de temperatura. Os podemos poner 20, pero la humedad y la temperatura está entre el 80 y el 90 todo el año, o sea, la humedad relativa, digamos. La temperatura está más o menos casi estable en todo el año, y el punto de rocío, ahí va. O sea, que se evapore humedad de capilaridad en estas iglesias o que se seque un mortero es una cuestión de casi fe, y funciona a lo largo del tiempo, pero no es de un día para otro. Entonces, bueno, primer punto. Y a ver que no me pierda. Esto, lo que os hablábamos antes de la diferenciación entre las pinturas del muro norte de la nave y las pinturas del presbiterio, os lo vamos a enseñar en estas 2 diapositivas para que os hagáis una primera idea. Esto es un detalle de la pintura del muro norte una vez restaurada, y esto es un detalle de la pintura del presbiterio. Cuando nosotros empezamos, solo había pocos datos sobre esta iglesia. Había un estudio histórico en la que se nombraba esta iglesia y sus pinturas de José Manuel García Iglesias, que atribuía las pinturas al maestro de Nogueira y las describía someramente, pero claro, trabajó a finales de los años 70 con las pinturas todavía más tapadas que lo que habéis visto vosotros en la primera foto. Entonces realmente era una elucubración. Y además contábamos con toda la información técnica que nos había facilitado Lucía Pereira, que algunas lo conocéis, que en este momento estaba inmersa en la realización de la tesis doctoral, evaluación de riesgos de la pintura mural en la Ribeira Sacra, análisis de materiales y estudio ambiental. Justo en esta iglesia estaba tomando datos termohigrométricos, llevaba un año recogiéndolos, con lo cual esa parte nos vino muy bien para empezar a trabajar. Bueno, hablamos antes de lo de la diferencia de autores, de técnicas entre la nave y el presbiterio, de fechas, pues sobre todo de materiales, de forma de trabajar. Esos morteros que hablábamos estos días, cómo están aplicados en una zona y otra, no tienen nada que ver, y los vamos a ir viendo. Este es el muro norte, y estas son las alteraciones en las que tampoco nos queríamos parar. Las pinturas estaban encaladas cuando empezamos, con lo cual hay muchas alteraciones que no vemos hasta que se desencale. Había las alteraciones gordas, digamos, que tenemos en todas partes siempre. Había bolsados, había agrietados, hay zonas desprendidas, hay superposición de capas, lo veis ahí a la izquierda también, y se veía poco más. La siguiente foto que os queremos poner es esta. Nosotras, Nogueira, las analíticas, nuestros datos y tal, lo consideramos un fresco, pero hay zonas como esa de la izquierda que nos parece, la verdad, precioso el poder verlo. Se aplicó un mortero, se hizo el dibujo preparatorio sobre él y luego se remató la pintura ya con ese mortero casi carbonatado, y está hecha una pintura a la cal por encima, y en esa zona sí que se ven las pinceladas y tal. Son zonas relativamente pequeñas y la totalidad es un fresco, pero nos parece muy bonito el poder ver el dibujo preparatorio de esta zona. Nuestras primeras pruebas fueron por aquí. El primer día que empezamos a trabajar en el proyecto, sobre todo queríamos saber más o menos en qué condiciones estaban las pinturas y hasta dónde llegaban.
Ahí ves las catas. Cuando empezamos a abrir y llegar en esa franja horizontal hasta el borde del muro, y solo íbamos a hacer el proyecto del muro norte, imaginaros lo que nos costó no seguir abriendo ese hueco, veíamos que la pintura no tenía ni lagunas. O sea, tú podías ir haciendo la cata encima del mortero, que respondía perfectamente, la pintura no se movía y desencalabas perfectamente hasta el borde. Tanto es así que siempre destacamos que la pericia técnica en Nogueira nos llama la atención, porque en otras zonas de en zonas como colindantes no llega esta pericia. El aplicador de mortero, al llegar al vértice, a la esquina de los muros, no acabó un muro y acabó el siguiente sobre el anterior. Hay una ligera curva. Entonces, también nos da datos de cómo era de buena la persona que estaba aplicando ese mortero. No era cualquiera. Hacia abajo igual, esas T's, esas zonas que veis abiertas, se abrió y la pérdida, y lo vais a ver después en las fotos generales, la pérdida de mortero abajo es mínima. Y todavía nos deparaba una última sorpresa, la extensión de la pintura. ¿Veis más o menos una zona rojiza ahí en medio? A ver si la puedes marcar. De ahí hacia la izquierda, el mural se acaba, la pintura, la policromía se acaba, pero el mortero se conserva, el mortero blanco original de la misma capa que el resto del muro. Es decir, no solo se conserva la totalidad de la pintura mural, sino que se conserva todo el estrato de mortero blanco hasta el coro. Y aquí era lo que os quería decir antes, lo que se veía la ampliación de esa fachada del 18 en el exterior, pues que aquí se ve el corte también perfecto al llegar al coro, de ahí hacia el exterior no hay más porque las pinturas son del 16. Entonces, esa parte es una ampliación. Esta fue nuestra primera prueba de desencalado y limpieza ya de un trozo en serio, no solo el cateado, ya cuando empezamos a abrir y ver con qué procedimientos podíamos limpiar. Os puedo prometer que eso no es que esté mojado. Al secarse se queda exactamente con los mismos colores y la misma saturación. O sea, fue un lujo poder limpiar y desencalar esto. Vale. Y antes de seguir explicándoos cómo fuimos procediendo, os voy a dar los primeros datos que nosotros teníamos muy claro de técnicas, de materiales, de composición de las pinturas. Están aplicados los morteros sobre un muro de sillares regulares, de estos de doble hoja. Por fuera y por dentro tienen el mismo tipo de sillar. Creo que lo vemos muy claro, lo explicaba Teresa el otro día, que se ven perfectamente esas marcas porque los morteros recubren esos sillares, y aquí se ve muy claro que no es mampostería, que son sillares. Cuando desencalamos, las únicas zonas que realmente tiene una pérdida entre sillares es aquí en esta zona encima del arco, porque al hacer el arco que se hizo en el 18 sí que se movieron esos pequeños sillares. Aquí se ve que se perdió un poco de mortero, pero luego vais a ver alguna otra foto que el sillar se movió y no se perdió de verdad ni 1 milímetro de mortero, cada uno se quedó pegado a uno de los sillares. Yo creo que también nos da idea de la calidad técnica de aplicación de esos morteros y cómo se han conservado. Y ya teníamos claro que era un fresco porque habíamos trabajado sobre él, habíamos hecho ya pruebas, empezaban a llegar las primeras analíticas, pero que en todas partes lo que se podía ver eran estas zonitas, ya lo veis, el encalado, en algunas zonas levantado, en otras no. No fue un desencalado de difícil ejecución, se retiraba bastante fácil y bueno, estos son los detalles que teníamos antes de empezar a trabajar. El grosor de mortero de aplicación de esta capa es más o menos este grosor, o sea, 1 centímetro y poco. Y al empezar a desencalar lo que aparecían eran estas maravillas realmente. Podemos decir, y esto como chascarrillo, que nos ha dado la 1 de la mañana algún día desencalando porque no podíamos parar sin saber qué personaje teníamos entre manos. Y este señor calvo de la derecha se reveló un San Pedro con las llaves en la mano y la verdad que fue un buen gusto hacerlo. Estamos hablando, y lo veis ahí muy claro, de la calidad de ese mortero, veis la planitud, veis cómo está trabajado, cómo es la policromía. Esto es la pintura de la nave y esto es lo que estábamos hablando de la pintura del presbiterio. Esto es la bóveda del presbiterio. Mirad solo la diferencia de superficie, de cohesión incluso de estos morteros.
Estos están aplicados, de hecho tienen casi la consistencia no de una hoja belga, pero poco más, o sea, se deshacen. Nos dio un trabajo horrible levantar estos encalados sin que se nos fuera los morteros que estaban debajo, porque obviamente el encalado que tenían por encima era mucho más resistente. Y aquí aún lo hablábamos estos días de que no nos gusta nada a los restauradores de pintura mural aplicar acrílicos, pero de verdad os prometemos que hicimos todas las pruebas del mundo y el único adhesivo que nos ayudaba a que eso no se cayera para poder retirar la capa de cal de encima, y hicimos los dos procesos a la vez, el fijado y el desencalado, fue el Primal M. O sea, el resto no, que no tenía suficiente fuerza como para soportar esas escamas. Aquí os pongo otras fotografías de los desencalados. Tenían esos engasados en partes encima. Los engasados se aplicaron con Paraloid en esa época previa a llegar nosotras, y realmente se había reabsorbido bastante este Paraloid, fue complicada la eliminación, y lo normal habría sido primero retirar esos engasados, esas primeras capas de cal, y realmente al final nos fue más fácil, nos sentíamos mucho más seguras trabajando, eliminando todas esas capas a la vez, porque estás viendo qué pasa con la pintura cuando rompes, cuando desencalas, cuando vas arrastrando esas capas. Entonces, igual os parece raro estas fotos de toda esa capa a la vez, pero era casi como un bloque consolidado por ese Paraloid. Este es otro de los detalles de la calidad de las pinturas. Y vuelvo a poneros en comparación con el presbiterio. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y nosotras seguimos hablando de dos pinturas diferentes en Nogueira. Vale, esto es las texturas y la calidad de la pintura de la bóveda del presbiterio. Vale. Hablábamos de las reformas que sufrió la iglesia y cómo han resistido las pinturas. Pero es verdad, y obviamente han abierto un arco en la iglesia en el siglo XVIII para dar acceso a esa nave lateral que se construyó en ese momento, y se cargaron las pinturas que estaban en esa zona, han desaparecido. ¿Qué ha pasado con las pinturas de alrededor de ese arco? Lo que hablábamos, se ha abierto alguna junta, y aquí tenemos una de las curiosidades. Esa zona roja que veis, ese sillar, está desplazado de sitio. No sabemos si movieron los sillares una vez ya con el primer encalado tapándolos y no veían la pintura, o les dio igual y cambiaron el sillar de sitio con la pintura. Os voy a poner esta última foto. Esto es lo que apareció y esto es como lo hemos dejado. Nosotras no movimos esa pintura de sitio. Es una anécdota creo que buenísima que hayan movido esa pieza de lugar, y correspondería esa zona a la pintura que hay ahí justo al lado del retablo. ¿Veis una columna roja? Vale, pues sería la continuación de esa columna. Movieron el sillar de sitio al hacer el arco y se desplazó ese trozo de pintura. Esta era la foto que os decía antes. Hay sillares desplazados en esa zona que no han perdido, la pintura seguía ahí, perfectamente estable, y lo único que le hemos hecho es rellenarle la junta para que haya una continuidad, pero es que no se ha movido. Otra pérdida pictórica que hubo en esta iglesia es la zona más alta de los muros, que la durmiente de lo que es el tejado, digamos, de la iglesia, la estructura del tejado, se reformó en algún momento y le cortaron una pequeña zona, y lo vais a ver muy bien en las fotos generales que os vayamos poniendo. Falta un trozo de la parte de arriba, y además esta zona, aquí sí que había problemas de estabilidad. Bueno, ya lo veis ahí, estaba engasado, y cuando llegamos y empezamos a consolidar, nosotros incluso le pusimos algo más para que esto no se cayese. Se consolidaron perfectamente, se rellenaron estas zonas y están estables, se salvaron todas. Pero es verdad que esta zona pegada a la madera sí se ha sufrido más. Y el otro punto en el que se ha perdido pintura es estaba el púlpito colocado en el muro, y para ello hicieron un hueco en el muro para incrustarlo. Se retiró, se apartó de esta zona, porque además ya veis que está incluso el tornavoz apoyado encima, que no tenía ningún uso, y se decidió apartar, y veis el hueco ahí perfectamente al lado que quedó en la pintura. Y la otra pérdida pictórica, y de verdad que estamos hablando y enumerándolas porque no hay más. Esta es la otra pérdida pictórica. Esto es encima del arco del acceso al presbiterio, y veis ahí en el exterior que hay una pequeña ventana románica, ¿no?,
que tapiaron antes de la realización de las pinturas, porque en esa zona pintaron un pantocrátor por dentro. Entonces, realmente eso estaba tapado en el 16 cuando se realizaron las pinturas. ¿Qué pasó? Que la humedad y pues, todos los agentes exteriores al final han hecho que esa zona de mortero se degrade y se haya caído. Y otra cosa que apareció al desencalar en Nogueira fueron las monteas. Se ha hecho una reforma en la iglesia en el siglo XVIII y para ello trazaron todas esas reformas sobre las pinturas directamente. Y directamente decimos que cuando retiramos los encalados, el primer encalado se incluía en eso, o sea, no se rasgaron sobre un encalado y las pinturas ya no se veían, no, se trabajó directamente sobre las pinturas, les daban igual ya cuando en el 18 se decidió hacer esta ampliación de la iglesia. Se estudiaron, tuvimos la suerte de que desde la Universidad de Santiago estaba Miguel Taín y desde la Universidad de Cartagena vinieron unos compañeros que estaban trabajando con él y de memoria de verdad no me acuerdo los nombres, pero los hemos puesto en todo el equipo técnico que ha trabajado en la obra, al final de todo los nombraremos, y estuvieron estudiándolas y concluyeron, sacaron y tenemos los planos, lo que pasa que están en una publicación, bueno, estas cosas pendiente ahí, está perfectamente claro que es el arco ese que hablábamos que se había abierto en uno de los lados, que se había abierto en el muro norte. Y otra zona es el dibujo del copulín, no sé si os dais cuenta de cuando vimos la foto de la iglesia por fuera, que era una torre más o menos cuadrada rematada en un copulín. Pues el copulín de esa torre está marcado sobre las propias pinturas. Uy, le daba el que no. Y sobre la parte blanca de mortero que hablábamos, que todavía se reservaba, también hay esa zona marcada y aquí se ve incluso el grafito del dibujo. Están conservadas, me parece un dato histórico buenísimo y están marcadas sobre la propia pintura mural. De aquella nos dijeron, yo no sé si sigue estando vigente o no, porque esta obra es del 2012, que eran las primeras monteas que conocían directamente marcadas sobre la pintura mural. O sea, las hay sobre mortero, sobre piedra y tal, pero sobre pintura no tenían constancia además. No sé si ahora esto ha cambiado. Y este es otro detalle, este es del muro sur, para que veáis que esta zona se había caído el desencalado, pero bueno, las monteas también están marcadas directamente sobre la pintura. Otra de las primeras curiosidades que nos encontramos fue que en este muro norte había 2 o 3 zonitas en las que se veía algo bajo la pintura que estábamos restaurando. No sabíamos bien qué. En esa foto de la izquierda veis yo veo una pequeña mano, pero bueno, lo de siempre, hasta que no abres no puedes comprobar realmente qué es. Se ve como una pequeña mano debajo, se ve ahí una zonita. Luego en la parte más alta es la siguiente foto, la de arriba, en la que se ve como una decoración geométrica, vegetal, no sabemos muy bien qué es. No nos parece, así a simple vista, que pertenezcan a la misma capa, pero a saber, no lo sabemos. Y después en la parte esa de mortero blanco, la parte más alta se había caído y se veía un dibujo de sillares. Entonces, bueno, cuando se remató el trabajo, y lo enseñaremos, como en esa zona no había nada, se marcó una ventana que igual es un poco exagerado, pero es simplemente para que la gente pudiera entender realmente que eso estaba debajo de la capa que nosotros estábamos viendo, porque ahí está todo blanco al final, es una mezcla. Pero en la siguiente fase de ejecución, que fue la restauración la tercera fase, que fue la restauración del mural que se sitúa en el arco, alrededor del arco, en la parte izquierda de ese arco, aparece, creemos que es la mejor pintura o la mejor policromía que hay en Nogueira, que es un San Sebastián, es espectacular. Y debajo de ese San Sebastián nos ha aparecido este batiburrillo, aquí lo veis muy claro. Lo hemos marcado, os lo hemos enseñado, hemos encontrado hasta 5 capas con pintura decorativa o antropomórfica o no sé cómo queréis llamarle, o sea, con representación real en cada una de ellas. Es decir, luego cuando empezamos a situar todas las capas y tal, las pinturas de la nave son del 16, la última capa que encontramos aquí nos parece que pertenece a una capa que también encontramos en el presbiterio y se sitúa casi en el último tercio del 15. En Nogueira se pintaron 5 veces las paredes en menos de 100 años, aplicando mortero, no repintando, aplicando otra capa de mortero y pintando por encima.
Este es el gráfico que os explicamos un poco como... A ver, señala Mar, pero a ver cómo coordinamos esto. Nada, está el San Sebastián encima, lo veis, tiene una calidad de verdad que es espectacular, verlo de cerca es un espectáculo. Bajo este San Sebastián es esa mancha amarilla que veis en la segunda foto, ¿no? Se ven debajo de él, igual lo veis en la foto grande, se ven unos pies, como yo creemos que es una crucifixión, ¿no? Claramente. Y el personaje que está a la derecha arriba también corresponde a esa misma capa. Entonces, toda esa zona sería la capa que está inmediatamente debajo del San Sebastián. Debajo de ella hay esa zona en la que se ve una caja, un ataúd, un cofre, no sabemos lo que es. Sería otra de las capas. Y debajo de él se ve una cosa que claramente sí que sabemos lo que es una Santa Lucía. Se ve perfectamente que lleva en la mano el platillo con los ojos, o sea, lo tenemos clarísimo. Y debajo de la Santa Lucía y a la izquierda, esta es la zona que luego os va a corresponder con lo que os enseñemos en el presbiterio, es esa zona de mortero blanco ya con unos estarcidos decorados encima más simples. Pero bueno, tenemos muy claro que mínimo hay 5 capas. Entonces esas primeras datos que nos aparecían en el muro norte, que veíamos que algo debajo sí que había, aquí hemos comprobado que tenemos hasta 5 capas. No sabemos cuántas puede haber efectivamente ya debajo del muro norte. Aquí 5. Y esto es otro ejemplo, y esto ya es en la parte del presbiterio, y aquí por lo menos encontramos 2. Está la capa superficial que se ha dejado a la vista, y bajo ella se ve otra capa. Veis ahí perfectamente el escalón seguro. Vosotros lo veis, con algún historiador hemos discutido en obra porque consideraba que todo era el mismo conjunto y no había forma de hacerle ver que había un escalón de 1 centímetro entre una pintura y otra. Pero bueno. En este gráfico os hemos puesto más o menos cómo es esta situación. Está la flagelación esa en la capa superior y vemos otra flagelación en la capa inferior. No sé si veis ahí a la derecha, lo que pasa es que con el azul igual no se ve mucho. A ver. Bueno, veis ahí como una manito con un flagelo, o sea, realmente creemos que hay otra flagelación debajo. Y luego ese personaje a la derecha, luego, bueno, Mar os va a describir todos los murales y lo vais a ver más completo. Esto es lo que hablábamos antes. La siguiente fase fue eso, con el desencalado, fue la retirada de estos engasados provisionales que ya habíamos hablado. Y consolidamos toda esa zona. Os he puesto esa foto de arriba que veíais antes enganchada, y realmente se fue rellenando con primal, lo que escurría más hacia abajo, pero ahí arriba con un PLM, perdón, con un mortero de cal aérea, que fue lo que aplicamos para todo esto. Se rellenó la parte de arriba con mortero. No fue necesario gran consolidación. El mural estaba bastante estable. Se veía alguna zona con movimiento, pero en general estaba bastante adherido a las capas inferiores. Esta es la zona además hacia la fachada de la iglesia. Veis que ahí ya aparecen esos despieces de sillares y es el límite justo de la pintura mural figurativa y con color. En esta época, que fue en el 2012, teníamos alguna zonita de descohesión mínima y de verdad es poco más que esas fotos que veis. Y aplicamos ya nanocales de aquella y bueno, funcionaron maravillosamente bien. El muro se estabilizó en esa zona y se dejó de deshacer. Pero eran zonas muy puntuales que tampoco tenemos muy claro de qué se debe esta alteración en esa zona. Y estas ya os las he puesto solo por disfrute y no por dificultad de intervención. La limpieza fue un gustazo. Se limpió con agua y un poco de bicarbonato de amonio, ni gran cosa y nada más. Entonces veis ahí el primer esponjado, un retoque de alguna zona y luego sí con bisturí la eliminación de esos restillos de desencalado. Y cuando íbamos limpiando, esta era la calidad de las pinturas que íbamos encontrando debajo de la limpieza. Y a la vez quiero que os fijéis en otra cosa, por favor, y es en la continuidad de todos estos morteros. Hay pocas faltas. Son faltas pequeñas y salpicadas, pero realmente no hay un volumen de faltas, o sea, está el mortero casi continuo. Esta es la zona esa de San Sebastián que os decíamos antes en el arco. Y esta es la zona del prendimiento, es el mejor mural que hay en el presbiterio. Y realmente no tiene nada que ver con las otras pinturas, pero también creemos que es espectacular.
se rellenaron las oquedades, los huecos que quedaban, con mortero aéreo de cal arena. No os lo he dicho antes, es verdad, y el mortero original es de cal aérea y arena de sílice solo, no hay otra arena mezclada. Y hemos hecho el mismo tipo de mortero, dosificado, creemos que exactamente igual que lo que nos aportaban las analíticas, y se rellenaron esas pequeñas lagunas. En las lagunas un poco más grandes como esta, y ya veis el tamaño de la espátula grande, bueno, no era una laguna muy grande, se rellenó primero con un mortero de cal aérea con granulometría de arena muy grande para que ayudara a la transpiración, y luego solo la capa superficial se hizo con esa arena ya de la granulometría adecuada. Y ahora con la siguiente foto os quería recordar lo que hablamos antes ahí veis los datos termohigrométricos de esta iglesia, de una de las veces que medimos, y os queríamos hablar de los morteros de sacrificio. Hemos hecho morteros no rematadísimos en superficie para no cerrar el poro, para que hubiera toda la transpirabilidad posible, pero es que realmente los morteros originales están tan bien y tan continuos que queríamos que si en algún momento, y esto hablamos de futuro, lo reflexionasteis estos días y a mí me encantó oírlo, es que no sabes qué va a pasar dentro de 30 años, no sabes si va a entrar agua, no sabes qué va a pasar. De momento las pinturas están muy estables. Lo que hemos hecho son unos morteros de sacrificio que si en algún momento entra más agua de capilaridad o hay algún problema de humedades, que reviente nuestro mortero, pero no el original. Y nos parece una cosa muy, muy importante. Los vecinos del pueblo están muy contentos con toda la restauración, pero justo con eso, el otro día nos decían, es que aquí justo aparecen unas pequeñas sales en nuestro mortero, y yo, como si se cae, nos da igual. O sea, eso no es el problema. Pero sí que es verdad que, claro, que sea el nuevo y que sea el que tiene las alteraciones no les hace tanta gracia. Pero bueno, está funcionando muy bien. Os quería enseñar esa parte de abajo, que veáis hasta dónde realmente llegan los muros. En una iglesia en Galicia con unos problemas de humedad, pues como ya podéis imaginar, y sobre todo eso, con un punto de rocío y una humedad ambiental muy, muy alta todo el año, que hace que al final ese agua esté en el muro, que no esté evaporando. También ayuda mucho a que como no se evapora de todo, tampoco las sales acaban de salir, con lo cual al final esas sales están en el muro y no están generando grandes problemas. Esto es como se ha solucionado la zona de la ventana, esa que decíamos, encima del arco. Se quiso dejar marcada para que se viera por qué se había perdido eso. En la visión general no llama la atención, pero sí esa pequeña hendidura para dejar constancia de por qué se ha perdido eso. Y a la derecha, bueno, ya veis, en las grandes lagunas se reintegraron las pequeñas porque concluimos que la pintura era tan pequeña que esos salpicados de lagunas con tanta decoración que tiene Nogueira, porque al final son 1000 millones de personajes, como que el dejarlas integradas con color de fondo realmente no acababa de funcionar y se reintegró los colores laterales. Ya veréis que hay degradación de color, sin inventar nada, pero degradación de color en las lagunas pequeñas, y en las grandes realmente se buscó un tono de mortero a fondo de los colores de la propia obra. Nada, os pongo un par de fotos de reintegración para que veáis, pero son zonas de pequeñas. Esta es la zona más grande que se ha reintegrado en Nogueira, y cuando veáis la foto general vais a ver que es una zona muy, muy chiquitita. Simplemente eso se entonó para que el mortero no llamara la atención, y los pequeños detalles, sobre todo aquella zona del jarrón, que son como muy insinuados, con el color de fondo de ese mortero tan claro, realmente ni se apreciaban. Entonces intentamos que se difuminara el fondo y que se pudieran leer esos pequeños detalles. Esto es la cara del flagelado que veíamos antes. Y esto es la bóveda del presbiterio, que ya veis que no tiene nada que ver con la calidad de las otras pinturas, y aquí casi no se reintegró, se mandaron al fondo las lagunas. ¿Lo veis ahí claro? Yo creo que ahí se hace ver un poco la idea del tamaño de las lagunas que teníamos en Nogueira. Teníamos salpicadas esas pequeñas cosas. Y a partir de aquí le cedo el testigo a Mar, que os cuente realmente ahora y que veáis las fotos de lo que hay en Nogueira. Yo no quería descubrirlos hasta contaros todo esto, y ahora que ella os enseñe Nogueira de verdad. Gracias. Bueno, así a modo de conclusión realmente, os podemos contar que la obra de Nogueira se reveló como uno de los mejores conjuntos pictóricos gallegos de su tiempo. Bueno, como ha insistido Yoli a lo largo de la charla, existen dos momentos bien diferenciados de ejecución: las pinturas de la nave, que son del siglo XVI,
y las pinturas, bueno, atribuidas al maestro de Nogueira, y las pinturas del presbiterio, que son un poco anteriores, de finales del siglo XV. Y bueno, el historiador que fue Miguel Cajigal, que se encargó de los informes históricos en todas las fases de la restauración de las pinturas, pues decidió denominarle maestro del prendimiento. En lo que se refiere al desarrollo iconográfico, bueno, ahora os ponemos así como más ordenadas las fotos, las generales, para que por si no os habéis hecho una idea del espacio, para que lo podáis ver bien. Este es el muro norte, la foto del antes y la foto del resultado final. Es un desarrollo iconográfico que destaca por su integridad, realmente. La temática se enmarca como tardo medieval, pero el estilo de los ropajes y la pericia técnica con la que fue realizado el fresco nos llevan al Renacimiento y se sitúa, como ya decimos, muy por encima en cuanto a calidad de ejecución a otras iglesias contemporáneas y de la zona. Bueno, creemos que se puede afirmar que la integridad, repito, del programa iconográfico lo convierte en el mejor ejemplo de un juicio universal pintado en Galicia. Las influencias son, en cuanto a composición, son de los grandes, de la corriente del norte de Europa, pero a su vez el enmarcado con esas arquitecturas clásicas y con esas grecas laterales de grutescos y así, pues son más de reminiscencias italianas, hay como una mezcla. Se trata, como decimos, de un juicio final donde aparece, pues, presidiendo la escena el Cristo juez, rodeado por unos ángeles que portan los instrumentos de la pasión, y toda la corte celestial de intercesores celestiales, donde se identifica perfectamente a la Virgen María ahí en la parte izquierda y a San Juan Bautista en la parte derecha. El resto de personajes no tienen así unos atributos claros, entonces no se han identificado, no se han individualizado. Debajo de estos personajes celestiales hay una serie de ángeles trompeteros que están llamando a las almas, que están saliendo de sus tumbas en la parte baja de la escena, y hay una figura un poco perdida que suponemos que es el arcángel San Miguel, que tiene su balanza, y entonces las almas que lo consiguen van a pasar al cielo, y entonces San Pedro les está esperando allí en la puerta del cielo. La pena es, aunque quizás no es casualidad, que la reforma del siglo XVIII abrió ese arco en el muro justo en la zona donde estaría el infierno, que según el historiador dice, claro, aquí es donde el artista daba rienda suelta a sus imaginaciones más locas, pero claro, no sabemos, solo tenemos una garra que se ve, no sé si se va a ver en esta foto, pero es una garra monstruosa que nos hace pensar que ahí estaría representado el infierno y sería donde las almas que no consiguen pasar al cielo pasarían. Esto es el muro norte. Y también aprovecho para decir que que la escena está marcada por esas bandas laterales, y detrás del retablo, que el retablo es barroco, es posterior, se podía ver que el mortero llegaba hasta media altura y de ahí para abajo no había nada, es decir, habría algún otro mueble que se ha perdido, o sea, se desconoce qué era, pero estaba una banda de mortero blanco, no estaría tapado en el momento de ejecución. Aprovecho aquí para comentar que como se hizo la intervención en tantas fases y a lo largo de tantos años, pues sí que se hicieron analíticas, dentro de nuestras posibilidades, pero se estudiaron bastante bien. La técnica es un mortero de cal aérea y arena, y los pigmentos pues son la gama que se puede ver, de ocres, amarillos, de rojos de óxido de hierro, negro de carbón. Nada que nos llamase la atención, sino más bien al contrario, las analíticas nos confirmaron que lo que veíamos era lo que cabía esperar. Así destaca el azul del manto de la Virgen, sí que es un azul esmalte. El verde es un verde de un óxido de cobre, un cardenillo, y el único pigmento que no se llegó así a definir claramente es esos tonos lilas del personaje que tiene el vestido amarillo y el manto lila. Nos dijeron que era un colorante vegetal, pero es el único
resto orgánico que se ha podido encontrar en todos los murales de la iglesia. Y bueno, a lo mejor habría que investigar más sobre él, pero ahí quedó la investigación. Este es el muro sur, es decir, el muro directamente enfrentado con el del juicio final. Esta fase de la intervención fue la que hizo la empresa Parteluz, con lo cual agradecemos pues, la cesión de las fotos para que podáis haceros una idea también de lo que se descubrió. Estaban encalados en su mayor parte y al descubrirlo, pues lo mismo, una escena muy completa. La puerta es románica, entonces también está marcada con sus decoraciones, así como las ventanas están todas perfectamente decoradas, todo enmarcado en esa arquitectura. La parte de arriba está un poco vacía, pero realmente era así, no es que falte, es decir, se ve que el mortero es continuo y que no había nada pintado. A la izquierda de la puerta se puede ver una coronación de la Virgen y a la derecha es la representación de la resurrección de Cristo, con ese grupo que se vio antes tan bonito de las mujeres ahí a la izquierda, ¿no? Como observando. Y con la suerte de que en la parte de abajo no se aprecia demasiado bien en la foto, pero aparece la fecha de ejecución. Entonces pone pintose en el año 1577. No tenemos ninguna duda y esto pues, es un gustazo y además ayudó realmente a enmarcar el resto de pinturas que hay en la zona de Ribera Sacra y en los paralelismos que se hicieron. Rápidamente, bueno, este es un detalle de las ventanas, del estado de antes y después. Siempre, claro, los accesos de agua y demás sufren más, pero bueno, se recuperaron muy bien. Y esta es la zona del arco toral. Estaba pintada con estos encalados tonos azules que creemos que son ya del siglo XX, pero como dijo Yoli, es el único encalado de color. El resto de encalados que había superpuestos eran todos blancos hasta llegar a la capa del siglo XVI. Y en el arco hay representada una escena de la Anunciación. A la izquierda este es los engasados y demás, el Arcángel Gabriel. A la derecha la Virgen María y en el centro presidiendo el Pantocrátor con esa falta tan grande, aunque se entiende, yo pienso que se entiende porque se ve pues la mano bendiciendo, pero realmente hay una gran falta provocada por el acceso de agua desde la ventana que dejamos insinuada en el mortero. Bajo el arco toral están dos escenas muy pequeñitas que son la del San Sebastián y la que vamos a ver ahora, que es a la derecha, que es una Santísima Trinidad. Son realmente dos escenas del ancho pues, de una mesa de altar, serán unos 60 centímetros, no más, pero son pues eso, a la altura de la vista y realmente fue muy gratificante también encontrarlas porque no pensábamos que ahí fuésemos a encontrar nada, y vaya que sí, pues encontramos la Trinidad y a la izquierda el San Sebastián con sus sucesivas capas. Y ya pasamos a la zona del presbiterio, donde, como decíamos, cambia completamente la mano, el maestro es otro. Este lado es donde se abrió también una puerta de la sacristía, entonces está muy perdido, y lo que os comentábamos, conviven las dos escenas, que son de momentos seguidos en el tiempo, pero diferentes, realmente son capas diferentes, es decir, se respeta la iconografía porque es una representación de una flagelación, pero son dos momentos diferentes. Y a la derecha una escena de la subida al Calvario, con también una calidad muy diferente de lo que vimos pintado. Enfrente de esta escena de la flagelación se halla la escena del prendimiento, que cuando llegamos ya estaba desencalada porque esta está pues, a la altura de la mano. Entonces nos había dicho el párroco de la actual de Nogueira que el párroco anterior la había desencalado con sus llaves allí, entonces estaba muy maltratada, muy maltrecha, llena de rayajos, os podéis imaginar. Y nada, se revela como una escena realmente muy bonita, también inspirada en esos grabados de tradición germánica que se han comentado esta mañana también en otras ponencias, y donde se identifican pues, de esos grabados, pues por ejemplo la valla de espino, el fanal de no sé qué, y la disposición de las figuras. Es una oración en el huerto a la izquierda, y a la derecha pues el beso de Judas y el prendimiento. Es otra técnica así. Os quería comentar que en la foto se ven los morteros como muy saturados, como que llaman mucho la atención. Los que pusimos nosotras es porque están recién aplicados. Realmente os pido un ejercicio de imaginación y van a atender más
a la paleta de color de la zona de la izquierda de la ventana, donde ya están más secos y más integrados en el conjunto. Eso es otro estilo completamente diferente a la mano del maestro de la nave, del maestro de Nogueira, donde prima más el dibujo, digamos, los trazos negros, muy bonito también, muy expresivo, pero realmente cosas diferentes, ligeramente más primitivo. Y esta es la bóveda, que se divide en 2 tramos. Aquí ya la técnica cambia por completo y tenemos en el primer tramo la luna presidiendo así, pues eso, un cielo tachonado de estrellas, donde se entremezclan también 2 capas diferentes. Hay estrellas y hay esas figuras tipo vegetal, también aplicadas con estarcidos. Y después lo que son las zonas de dameros y esos tondos así como de estilo clásico, que representan unas cabezas pintadas con unos carrillos inflados como soplando, que representan los vientos, de una manera muy, bueno, pues muy ingenua, muy así, muy popular, pero ahí están. Y en el siguiente tramo también... Las letras. Bueno, sí, con las letras, que no, como, bueno, pues que el que pintó los tondos realmente no sabría escribir o leer, las copió y hay letras trastocadas, puestas del revés. Bueno, hay intención. Y en el siguiente tramo, que aquí está todavía encalado, se encontraron 4 tondos con los tetramorfos, bueno, presididos por el sol. Solo se ven 2 porque los otros 2 están como escondidos detrás del retablo. El retablo se restauró también, pero no se tocó, no se avanzó, no se pudo realmente desmontar ninguna pieza porque estaba tan íntegro, tan redorado in situ, que decidimos no. Lo que pudimos entrar, pues con cámaras, como pudimos, sí que se vio que el presbiterio, o sea, lo que es la pared del testero, está amorterada y pintada con una escena de un juicio final, pues un poco más arcaica que lo que hemos visto, ¿no? Que corresponde al resto de las pinturas, pero sí que es una representación de un juicio final. Y bueno, esto sería eso, la descripción iconográfica. Por último, destacar que hicimos una labor grande de como fueron muchos años, pues cada vez que terminábamos una de las fases hacíamos jornadas de puertas abiertas. Las primeras que hicimos fue un poco experimento, dijimos, en vez de una charla, ¿por qué no hacemos una jornada que la gente pueda venir cuando quiera, porque esto está muy lejos, muy apartado, y así podemos seguir trabajando porque íbamos un poco justas. Bueno, nada que ver, allí llegó gente de 10 de la mañana a 10 de la noche, fue un éxito rotundo que todavía no nos explicamos y a la gente realmente le gustó mucho y bueno, fue muy gratificante también ver que había ese interés y que vemos que continúa. Tenemos contacto con los encargados de la parroquia y nos cuentan que efectivamente que desde que se han restaurado, pues que es un atractivo, desde luego que a la gente le interesa el patrimonio y es un valor más añadido a la zona. Y bueno, ya una última foto de recreación del estado final. Tenemos que volver a hacer una foto porque ahora sí que han cambiado la iluminación y está todavía más completo el conjunto. Una foto del presbiterio con su retablo y, por último, agradecer de verdad a todo el equipo que trabajó con nosotras, que evidentemente sin ellos no habría sido posible, y a todos vosotros por vuestra atención. Gracias.